Hola, estoy haciendo una pausa en las clases de guitarra para explicar la importancia de la descripción en un video. Y yo me imagino que muchas personas no lo saben. Tal vez tú sí sabes que todos los videos tienen una descripción. Si ya lo sabes, pues no necesitas ver este video. Pero si no lo sabes, los videos tienen una página escondida donde está la descripción y esa descripción podría tener información importante. Tal vez otra persona que haya hecho otros videos pues no pone nada en la descripción, pero yo siempre pongo información en la descripción. Y por ejemplo, en el video donde empezamos a aprender guitarra desde cero, donde no, la persona no sabe tocar nada y está con su guitarra que se la regalaron o la compró, o lo que sea, la persona está emocionada y quiere aprender, pues en esa primera lección yo lo que le enseño es a tocar sus primeras notas. Pero para aprender guitarra hay que afinar la guitarra. Y por eso es que en la descripción del video está el enlace al tutorial donde la persona puede afinar la guitarra, pero no se ve. Yo lo menciono en el video, pero si la persona no abre la página donde está la descripción, pues no lo va a encontrar. Y si lo encuentra y va al video donde explico cómo afinar la guitarra, en la descripción de ese video está el enlace a la aplicación que yo recomiendo para afinar la guitarra. ¿Ves? Entonces, por eso es que cuando lo estás viendo en un móvil, todo está repleto de anuncios y no puedes ver la descripción, está escondida. Tienes que tocar algo en la pantalla para encontrarla y se abre un pedacito y si quieres ver el resto, porque la descripción se larga, muy completa, tienes que tocar otra cosa para que se abra lo que falta. Si estás en una computadora, una laptop, en una PC, en una tableta, pues ahí sí aparece el primer pedacito del párrafo de la descripción y hay que tocar algo para abrir y que salga lo que falta. Y cada semana muchas personas me dicen, profe, ¿cómo hago para contactarlo? Bueno, pues todos mis videos, tal vez no todos, tal vez alguno no lo tenga, pero casi el 90% de mis videos en la descripción tienen mi correo. Y si las personas me preguntan tanto, entonces yo supongo que es que mucha gente no sabe que un video tiene una página con descripción donde pueden haber cosas importantes o enlaces a las cosas relacionadas con lo que se está explicando en el video. Si por ejemplo estoy hablando sobre cuerdas, puede hacer que en la descripción haya un enlace donde puedes conseguir las cuerdas de las que estamos hablando. Si estoy hablando sobre guitarras, puedes haber un enlace sobre dónde conseguir guitarras o cuáles guitarras recomiendo. Si estamos hablando sobre teoría, puede ser que haya un enlace a los videos de teoría. Es muy probable. Yo siempre me preocupo por llenar las descripciones y me imagino que muchos youtubers también hacen lo mismo. Pero si no sabes que existe, pues no lo puedes aprovechar. Y también debajo del video, pues hay otros botones que pueden ser como por ejemplo el de manita arriba si te gusta o el manita abajo si no te gustó, el de compartir, hay uno que tiene un corazón que dice thanks o gracias, donde si te gustó el video puedes donar $1. Hay otro que dice join. El de join es para una membresía al canal de YouTube donde puedes ver unos videos exclusivos de YouTube. Es diferente a la membresía de mi sitio web. La membresía de mi sitio web pues ya sería con uno de los enlaces que te llevan a mi sitio web. Pero es decir, hay más cosas aparte de solamente el video que te pueden servir. Así que este video era para que pudieras saber, si no lo sabías, que las descripciones son importantes, están escondidas, pero las puedes encontrar.